estamos hablando de un arrepentimiento y vemos y hemos visto que hay una diferencia entre un verdadero arrepentimiento y un remordimiento. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces en nuestras vidas nos sentimos mal por el pecado que tenemos en nuestras vidas, pero no hay un verdadero cambio. Y lo que estamos aprendiendo es un verdadero arrepentimiento. Implica un cambio en nuestro comportamiento, implica un cambio en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestras acciones, no solamente con palabras, pero tenemos este don, tenemos este regalo del arrepentimiento que el Señor nos ha dado para poder volver a Él, regresar a Él, tener comunión con Él nuevamente. Hemos estudiado varias palabras griegas que tenemos en la palabra de Dios traducidas arrepentimiento. Hemos visto la importancia de conocer las palabras griegas y la importancia de conocer las palabras en el idioma original, porque podemos ver la palabra arrepentimiento en nuestras Biblias, pero una de las palabras significa sí un verdadero arrepentimiento, otra palabra significa solo remordimiento o solo una emoción. Entonces tenemos que entender cuando habla la palabra de Dios y dice, y vemos la palabra arrepentimiento, ¿de qué palabra está hablando? ¿De qué palabra está usando? ¿Es un verdadero arrepentimiento o es solo remordimiento en una emoción? Y hemos visto varios ejemplos en la palabra de Dios de personas que no han tenido un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Hemos estudiado un poco sobre Judas, que ha traicionado al Señor Jesús, y dice la palabra que cuando Judas ha visto que Jesús ha sido condenado, ha devuelto la plata y tenía un corazón arrepentido. Pero cuando estudias la palabra arrepentido, es solo remordimiento, porque vemos que Judas no tenía un cambio en su comportamiento, no tenía un cambio en su forma de ser, en su forma de pensar. ¿No? Entonces vemos otro ejemplo en el joven rico, cuando Jesús dice, una cosa te falta, tienes que vender todo lo que tienes, dar esos a los pobres y ven y sígueme. Y él se fue triste. Cuando hablamos de la palabra triste, no es una tristeza que viene de parte de Dios, que produce un cambio, lo que vamos a estudiar esta noche. Era solo una tristeza del mundo, solo un remordimiento, porque no había un verdadero cambio en su vida. No había un cambio en su forma de pensar. Y lo que estamos estudiando cuando hablamos del arrepentimiento es el primer fundamento en la doctrina de Jesús. Es el primer fundamento, es nuestro primer paso hacia Él para tener comunión con el Señor Jesús. Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos para tener comunión con Él. Es el primer paso hacia Él. Pero la definición de la palabra es un giro de 180 grados. Entonces estamos caminando en una dirección, estamos caminando hacia nuestro pecado, caminando en pecado, lejos del Señor. Pero con el arrepentimiento, ¿qué es lo que hacemos? Damos la vuelta, es lo que significa la palabra, dar la vuelta. Y podemos dar la vuelta en un giro de 180 grados y volvemos a caminar con el Señor. Caminamos hacia Él y caminamos y estamos más lejos de nuestro pecado. Y esa es la clave. Hemos visto en la palabra de Dios que el Señor nos está llamando a Él constantemente. Está tratando de llamarnos a Él, atraernos a Él. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando Él nos está llamando a Él y estamos más cerca a Él, estamos más lejos de nuestro pecado. Y Él quiere poner esta distancia, esta separación entre nosotros y nuestro pecado. Y tenemos este don y este regalo que es el arrepentimiento. Y si me puedes acompañar a 2 de Corintios 7, si tienen sus Biblias, pueden acompañarme a 2 de Corintios 7 y vamos a leer esos pasajes de 8 a 11, si quieres tomar nota de 8 a 11. Pero 2 de Corintios 7, 8 a 11, es donde vamos a pasar un buen tiempo empezando a avanzar en esta lección esta noche, ¿no? Entonces déjame leer esos pasajes y vamos a desglosar un poco de esta palabra, ¿no? Pero 2 de Corintios 7, 8, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis, y eso tienes que subrayar, esa es la clave, porque fuisteis contristados para arrepentimiento. No solamente una tristeza, no solamente estaban contristados,
era contristados para arrepentimiento, entonces para un cambio. El apóstol Pablo ha escrito una primera carta a esta iglesia, estaba dándoles varias instrucciones, había una situación horrible ahí en medio de la iglesia, había un incesto también en medio de la iglesia, él tenía que traer corrección a todas esas cosas. Pero ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, en realidad me gozo, aunque estaban contristados por un tiempo, me gozo. ¿Por qué? Porque ha producido un cambio en ustedes. Han cambiado su forma de pensar, han cambiado su comportamiento. Entonces en realidad es algo que puede traer gozo en nuestras vidas porque había un verdadero cambio en sus vidas. Entonces dice en versículo 9, porque habéis sido contristados según Dios. Eso tienes que subrayar. Según Dios, dice la palabra. Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Versículo 10, porque la tristeza que es según Dios, subraya eso, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Vamos a hablar un poco de eso, en la diferencia. ¿Qué es una tristeza según Dios? ¿Qué es una tristeza que viene de parte de Dios? ¿Y qué es una tristeza que viene de parte del mundo? Y tenemos que entender, Dios va a usar cualquier cosa en nuestras vidas para llevarnos a sus pies nuevamente. Para que podamos, para causar que regresemos a Él, que volvamos a Él. Él va a usar cualquier cosa. Es capaz de usar tristeza en nuestras vidas. Él es capaz incluso de usar depresión en nuestras vidas, si es lo que nos va a traer y llevar a Él nuevamente. Entonces vamos a estar viendo eso esta noche. Una tristeza que es según Dios y una tristeza del mundo. En el versículo 8, una vez más, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Esta frase, no me pesa, significa lamentarse. Quiero darte la definición aquí. Significa lamentarse y también significa remordimiento. Remordimiento. Entonces, él está diciendo, no tengo remordimiento por lo que sucedió con esta carta, ¿no? Entonces, una de las cosas que estábamos viendo en esos días es la diferencia entre la condenación y la convicción. Eso es algo muy importante para nosotros entender, porque podemos estar tristes porque sentimos condenados, o podemos estar tristes porque sentimos una convicción de parte del Espíritu Santo. El Señor no trae condenación a nuestras vidas. Él dice que Él ha venido para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Entonces, no trae condenación el Señor, es el enemigo que trae condenación y depresión y esas cosas a nuestras vidas, pero el Espíritu Santo trae convicción, nos convence de nuestros pecados. Entonces podemos tener nuestros pecados expuestos y tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados, arrepentirnos y tener un verdadero cambio en nuestras vidas. Porque ¿cuál es el problema? Podemos sentirnos mal, podemos sentirnos tristes y contristados y no hacer nada al respecto. No produce un cambio en nosotros muchas veces. Y eso no es un verdadero arrepentimiento. Eso es solo remordimiento, una emoción. ¿Y cuántas personas solo se sienten mal porque alguien les ha atrapado en un pecado? Entonces podemos estar tristes, wow, qué pena, estoy triste por este pecado, pero no hago nada, no hay un cambio. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que estamos tratando de aprender, qué es lo que significa un verdadero arrepentimiento. Porque incluso podemos tener en un servicio un llamado al altar, pero tiene que ser algo genuino, tiene que ser algo real en nuestras vidas para que haya un cambio en nosotros. No solamente es, mi amigo va a ir adelante, entonces me voy también con ellos, ¿no? Para estar a su lado, no. Tiene que ser algo real, tiene que ser algo genuino. Tenemos que querer ser cambiados, tenemos que querer ser transformados. La pregunta que Jesús hace a varias personas dice, directamente a ellos dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ser cambiado? Y es una buena pregunta porque cada uno de nosotros tenemos que responder en nuestro corazón. ¿Queremos ser cambiados? ¿Queremos ser sanados o no? Porque muchas personas no es un verdadero arrepentimiento
porque realmente no han llegado al punto de odiar su pecado, ¿no? Y odiar las consecuencias del pecado en su vida. Y tenemos que llegar al punto donde estamos ya hartos del pecado en nuestras vidas. Tenemos que tener una justa indignación contra el pecado en nuestras vidas. Como vamos a ver, estudiar un poco esta noche. No dejar que se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra en Efesios 4:26, ¿no? Pero tenemos que tener el deseo de ser cambiados. Un verdadero arrepentimiento demanda un cambio en nosotros. Dios demanda un cambio en nosotros. Una vez más, la palabra significa dar la vuelta. Significa volver, significa regresar. Y es un don porque nuestro pecado viene y causa una separación entre nosotros y Dios. Él no puede mirarnos, no podemos sentir su presencia cuando estamos caminando en pecado. Pero tenemos este don, tenemos este regalo, podemos decir, Dios, perdóname, podemos arrepentirnos y inmediatamente sentir su presencia nuevamente. Eso es lo que eso es algo hermoso. Estaba compartiendo un poco de esta mañana. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que dice la palabra, ¿no? Pero no dice Dios es fiel y justo para esperar y en la tarde nos va a avisar si nos va a perdonar o no, o en la próxima semana nos va a avisar. Es algo inmediato. Es con Dios. Cuando es un verdadero arrepentimiento, cuando nosotros nos acercamos a Él para pedir perdón y arrepentirnos, Él es fiel y justo para perdonarnos, inmediatamente perdonarnos. Dios no va a decir, ya, vuelve en la próxima semana y te voy a avisar si te perdono o no. No, te perdono. Porque eso es quien Él es. Eso es lo que dice su palabra. Y tenemos que pararnos firmes en la palabra de Dios, ¿no? Pero significa dar la vuelta, significa cambiar la mente o cambiar nuestra forma de pensar. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Entonces tenemos que estar contristados a tal punto que reaccionamos, que hacemos algo, que decidimos cambiar algo en nuestras vidas. Decidimos dejar de hacer lo que estábamos haciendo. ¿Y cuántas veces en mi vida yo estaba en pecado, caminando en un pecado y he pedido perdón y me he arrepentido de mis pecados, pero seguía caminando en la misma dirección? Es como que, perdóname Dios, pero quiero seguir pecando. Perdóname, pero en realidad quiero seguir pecando, ¿no? Pero cuando es un verdadero arrepentimiento, había otros momentos en mi vida donde me he arrepentido y en realidad he dejado de hacer lo que estaba haciendo. Realmente he dado la espalda al pecado. Pero tenemos que también tener cuidado, porque ¿qué es lo que dice la palabra? El que está firme cuida de no caer, ¿no? Entonces muchas veces, como tenemos un poco de victoria en una área en nuestras vidas o sobre un pecado, y tenemos que siempre mantenernos firmes y estar atentos, porque muchas veces cuando empezamos a pensar, ya he vencido eso, ya no tengo problema con este pecado más, justo es el momento normalmente cuando empezamos a caer nuevamente, ¿no? Entonces, hay una tristeza según Dios. Hay una tristeza que viene de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de esta tristeza que viene de Dios? Es para que pueda producir un cambio en nosotros, para que pueda producir un verdadero arrepentimiento. Dios no va a traer o permitir una tristeza en nuestras vidas solo para que podamos estar tristes. Él quiere algo, Él quiere un resultado, Él quiere un cambio en nosotros y en nuestras vidas, ¿no? Entonces, siendo contristados por un tiempo incluso, puede ser la voluntad de Dios para nuestra vida, porque necesita contristarte para llevarte nuevamente a un verdadero arrepentimiento, ¿no? Entonces, una vez más, Dios va a usar cualquier cosa en tu vida para llevarte a Él nuevamente, para atraerte nuevamente a sus brazos. Va a usar cualquier cosa porque lo que Él quiere es comunión con nosotros. Lo que Él quiere es intimidad con nosotros. Y yo doy gracias a Dios que tenemos este don y regalo que es el arrepentimiento. Puedes imaginar la vida sin arrepentimiento, sin la habilidad de arrepentirnos. Y lo que estamos estudiando, sí, es una experiencia de una vez,
cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador y podemos arrepentirnos de nuestros pecados, Él nos perdona y perdona todos nuestros pecados. Pero aún después de recibir al Señor como nuestro Salvador, todos hemos pecado después de recibir al Señor como nuestro Salvador. Yo recibí al Señor a mis 15 años. Y había unos 10 años después cuando yo estaba, pero caminando en mucho pecado en mi vida. Yo estaba lejos de Dios. Entonces yo entiendo que todos nosotros hemos pecado después de recibirlo como nuestro Salvador. Entonces tenemos que no solamente tener una experiencia una vez del arrepentimiento, tenemos que seguir arrepintiéndonos, porque todavía tenemos residuos del pecado en nuestra alma, donde el Señor quiere seguir limpiándonos y transformándonos, ¿no? Entonces, aquí en el versículo 10 otra vez, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, eso es lo que queremos, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿no? La tristeza del mundo. Pero dice una vez más, la tristeza que es según Dios. ¿Qué van a hacer los predicadores de la prosperidad con este versículo? ¿Qué van a hacer los que solo prediquen bendición y prosperidad cuando les lleva este pasaje y dice, pero ¿qué es una tristeza de Dios? ¿Qué es una tristeza según Dios? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué van a decir esos predicadores y esos ministros? Entonces hay una tristeza que a veces viene de Dios. Pero hay un propósito, nos lleva a Dios también. A una comunión con Él. Entonces hace un trabajo en nosotros para llevarnos a un lugar de un verdadero arrepentimiento otra vez. Entonces nos lleva al arrepentimiento y eventualmente a nuestra liberación. Y todos queremos ser libres. Todos tenemos cadenas en ciertas áreas de nuestras vidas. Todos somos esclavos a ciertas cosas en nuestras vidas. El Señor quiere liberarnos. El Señor quiere sanarnos. Y como les he dicho muchas veces, sí, tú puedes recibir oración de alguien y recibir una sanidad, pero también hay una sanidad constante en la palabra de Dios. Tú puedes abrir tu Biblia cada día y leer, estudiar y tener un estudio de la palabra de Dios y te aseguro vas a recibir liberación. Puedes recibir oración y ese es el problema porque muchos cristianos solo esperan la conferencia. Y yo he recibido liberación en mi vida cuando alguien ha puesto manos sobre mi vida y ha orado por mí. Pero también yo estoy completamente seguro que muchos demonios han salido de mí solo por estudiar la palabra de Dios. Porque hay una liberación aquí. Constante cada día de nuestras vidas. Algo sobrenatural sucede cuando nos acercamos a esta palabra. Amén. Entonces, queremos un verdadero arrepentimiento. Entonces, hay una tristeza o una pena que viene del mundo. Sentirnos mal por nuestro pecado, pero eso trae muerte, ese trae condenación, este trae depresión, este trae una pesadez sobre nuestras vidas, una tristeza de parte del mundo, porque nunca hubo un cambio ni un giro de 180 grados en nuestras vidas. Trae condenación, depresión, culpabilidad, nos hace sentir mal. En su presencia hay gozo, en su presencia hay paz, en su presencia hay un verdadero descanso. Entonces, en mi vida, algo práctico, cuando no tengo paz, cuando no tengo gozo, cuando no tengo felicidad, cuando no tengo un verdadero descanso, normalmente es porque no estoy pasando tiempo en su presencia, porque en su presencia hay todas esas cosas. Y muchas veces lo que previene que yo esté pasando tiempo en su presencia es un pecado en mi vida. Entonces es la importancia y es nuestra responsabilidad como creyentes a revisar nuestros corazones, a arrepentirnos cada día de nuestras vidas, a arreglar cuentas con el Señor, para que podamos estar en su presencia nuevamente. Entonces tenemos que primero conocer su presencia,
Conocer su gloria y su presencia manifiesta. Y una vez que hemos probado que el Dios es bueno, hemos experimentado su presencia, si realmente su presencia se convierte para ti el tesoro más grande que hay en el mundo, no quieres que haya una separación. Y quieres estar en su presencia. Gloria a Dios que tenemos el arrepentimiento. Que podemos, es un don, es un regalo para caminar con Él nuevamente. Y una vez más, cuando hablamos de la gracia, cuando hemos enseñado un poco sobre la gracia, sobre la misericordia de Dios, la gracia no es la esencia para pecar. Y el arrepentimiento podemos decir, oh, yo sé que 1 de Juan 1:9 dice, si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo, entonces voy a pecar y pecar y pecar y pecar, sabiendo que Él me va a perdonar. Pero no es la actitud que necesitamos tener. No queremos usar la gracia como licencia para pecar. No es una licencia para pecar. Cuando entendemos la gracia y la misericordia de Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice la palabra? Tito 2:11 y 12 dice que la gracia nos enseña a no pecar. Cuando entendemos su gracia y su misericordia, no queremos pecar. Queremos tratar de hacer todo lo que podemos hacer para no caer en un pecado en nuestras vidas. Entonces Dios no quiere que vivamos en condenación. Y ningún cristiano debe vivir en condenación ni experimentar una condenación en su vida. Vamos a Romanos 8:1. Mantén tu dedo ahí en 2 de Corintios 7 porque vamos a regresar. Pero vamos a Romanos 8:1 para leer este pasaje. Y hemos estudiado un poco sobre el contexto de este pasaje en el capítulo 7. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo ahí, está hablando de la lucha interior que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuántas veces has dicho, lo que quiero hacer no hago, lo que no quiero hacer hago? ¡Ah! Líbreme de este cuerpo. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque hay una lucha interior que cada uno de nosotros tenemos entre nuestro espíritu y nuestra alma. Es exactamente lo que Pablo está hablando en este pasaje. No se olviden. Es una carta. No había escribiendo, ese es el versículo tanto y ahora capítulo 8. No, es una carta. Y nosotros tenemos el beneficio ahora para tener los versículos y los capítulos para poder encontrar los versículos más rápido, ¿no? Entonces, tenemos que entender el contexto. El contexto es que el apóstol Pablo está hablando de esta lucha interior que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas. Pero después de hablar de eso, en Romanos 8:1 dice, ahora pues. Entonces, ahora pues, después de todo este contexto, de esta lucha que tienes, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu. Entonces la clave es permanecer en Jesús. Y permanecer en Jesús significa que vamos a vivir una vida, un estilo de vida del arrepentimiento. Y una vez más, cuando nos arrepentimos, inmediatamente estamos en comunión con Él. Cuando es un verdadero arrepentimiento y somos sinceros, y es algo real, es algo genuino, no importa cuán lejos hemos estado, volvemos a Él, regresamos a Él como el hijo pródigo regresa a Él en Lucas 15. Y vamos a estudiar el pasaje. Y el padre está ahí esperando que el hijo va a regresar, tal vez hoy va a regresar. Está esperando que vamos a regresar y volver a Él. Y el padre no estaba allí para castigarlo, para disciplinarlo. ¿Qué es lo que dice? Mi hijo estaba muerto, ahora está vivo. Es lo que hace un verdadero arrepentimiento. Trae vida nuevamente a nuestras vidas. Entonces Él estaba allí para restaurarlo, para celebrar con Él, que ha vuelto a casa. El Señor está feliz cuando regresamos a Él. Está feliz cuando volvemos a Él. El enemigo quiere poner espacio entre nosotros y Dios. Va a decir, no, mira el pecado que has hecho tan
ay, qué pecado. Dices que eres cristiano y empieza a acusarnos y hablar en nuestras mentes. Y quiere poner este espacio para que este espacio entre nosotros y Dios sea más grande. Quiere poner esta distancia. También tenemos que entender Romanos 8 que dice, no hay nada que puede separarnos del amor de Jesús. No hay ni lo alto, ni lo profundo, quiero leer este pasaje, porque no hay nada que puede separarnos del amor de Jesús. En Romanos 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y tiene que poner al final ninguna cosa creada. Entonces básicamente Dios nos ha dado la lista y al final, por si acaso, si hay otra cosa que vas a pensar que puede separarte, voy a agregar y ninguna cosa creada. Básicamente nada entonces. No hay nada que puede separarte de mi amor, dice el Señor. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra separar significa poner espacio entre. No hay nada que puede, eso es algo muy importante entender. Sí, nuestro pecado puede poner espacio entre nosotros y la presencia de Dios. Tal vez no podemos sentir su presencia por causa de un pecado en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que sucede? No hay nada que puede poner espacio entre nosotros y el amor de Jesús. Aunque estamos separados por un tiempo de su presencia, nunca estamos separados de su amor. Él nunca deja de amarnos, aunque estamos caminando en la otra dirección. Él quiere que regresemos a Él, que volvamos a Él, para estar en su presencia, para tener comunión, pero nunca deja de amarnos. En el ejemplo del joven rico, Jesús, sabiendo que no iba a poder sacrificar todo para seguirle, dice la palabra, Jesús le miró y le amó. Sabiendo que no iba a poder hacerlo. Pero entender que nada puede separarnos de su amor, eso nos ayuda a regresar a Él, a volver a Él en arrepentimiento también, ¿no? Entonces, una tristeza según Dios nos lleva a un verdadero cambio en nuestras vidas. Entonces, podemos tener pecados en nuestras vidas, pecados recurrentes, y caemos vez tras vez en un cierto pecado y estamos luchando. Y déjeme decirte, una de las mentiras más grandes que el enemigo va a tratar de decirnos es que nunca vas a poder salir de este pecado. Nunca vas a poder vencer este pecado. Eso es una mentira del enemigo. Eso es una mentira de Satanás. Entonces, me gusta decir a las personas, si has vencido una vez, puedes vencer el pecado. Tienes el poder sobre el pecado. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador y somos justificados, somos liberados de la paga del pecado, porque es la muerte. Pero en nuestra alma, en el proceso de santificación, el Señor limpiándonos, cambiándonos, somos liberados del poder del pecado. Empezamos a caminar en más victoria poco a poco en nuestras vidas. Y un día, cuando hablamos de la glorificación de nuestros cuerpos, gloria a Dios, vamos a ser liberados de la presencia del pecado. En un momento en el futuro no vamos a tener pecado más. No sé si puedes imaginarlo o no. No pecar, no, pero es ahí donde estamos apuntando, lo que queremos.
Eso es lo que queremos en nuestras vidas, ¿no? Que podemos tratar y vencer el pecado en nuestras vidas. Y tener la imagen de Jesús en nuestras vidas. Y Él quiere limpiarnos. Pero hay una batalla, hay una lucha en nuestro interior. Hay áreas en nuestras vidas que el Señor Jesús está reinando, está gobernando. Y hay otras áreas, hay otras recámaras que tenemos en nuestro corazón que todavía el enemigo está gobernando. El enemigo está reinando en aquel lugar. Y queremos vencer el enemigo, dejar que el Espíritu Santo puede arrancar el enemigo de ciertas áreas de nuestras vidas para poder depositar su presencia, para poder depositar su naturaleza divina en nuestras vidas. Ese es el proceso de santificación. Que en un momento podemos decir como Jesús dice en la palabra, aquí viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí, dice. Está diciendo cada recámara de mi corazón está lleno del Espíritu Santo. Jesús es la única persona que no ha pecado. Dice la palabra, ha sido tentado en todo, pero sin pecar. Y Él vive en ti. Y necesitas entender el poder de tener el Espíritu Santo viviendo en ti. Tal vez está apagado, pero está allí. Quiere fluir más en tu vida. El Espíritu quiere levantarse más en tu vida. Tal vez está apagado como que tienes una pila en el baño y no hay agua porque está cerrado. No está fluyendo, pero el agua está allí. Pero cuando tú abres la pila es como, ¿no? Empieza a fluir. Es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Pero una de las mentiras más grandes es que siempre vas a caer en este pecado. Nunca vas a poder vencer este pecado, ¿no? Entonces Dios no nos condena, nos convence de nuestro pecado. El enemigo nos condena. Y necesitamos aprender a no caminar en condenación en nuestras vidas. Y nunca debemos menospreciar la sangre de Jesús y el sacrificio de Jesús. Porque su sacrificio fue suficiente para nosotros, para cubrir todos nuestros pecados. Por eso no necesitamos más sacrificios. Por eso yo no necesito un sacrificio de un animal en lo natural como el pueblo de Israel hacía. Por eso no necesito que construyan un nuevo templo para que podamos volver a la ley. No necesito volver a la ley. Yo no necesito un sacrificio de un animal. Porque la palabra dice Jesús hizo un sacrificio una vez para siempre. Y su sacrificio fue suficiente para todos mis pecados. Pero no solamente mis pecados, tus pecados también. Y los pecados de todo el mundo. Por eso, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo único. Envió al Señor Jesús. Porque amó a todo el mundo. No es algo para un cierto grupo. Es algo para todos. También es algo para todos. Pero cuando nosotros somos fieles para arrepentirnos y confesar nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, lo que tenemos que entender, lo que estamos aprendiendo, y tenemos que revisar nuestros corazones, ¿es un verdadero arrepentimiento que produce un cambio en nosotros? ¿O es solo remordimiento? ¿Es solo una emoción? Porque muchas personas solo se sienten mal cuando alguien les ha atrapado en el pecado, o han sido expuestos en su pecado. Ahora se sienten mal. Pero cuando todo está oculto, cuando todo está escondido, están bien. No es un verdadero arrepentimiento entonces. Solo hay remordimiento porque ahora saben lo que he hecho. ¿Entienden? Verdadero arrepentimiento. Quiero leerles algunas otras traducciones de estos pasajes en 2 Corintios 7. El versículo 9. Otras traducciones dicen que la herida llevó a un cambio de corazón. Que la herida llevó a un cambio de corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito no es tener solo dolor y tener heridas en nuestras vidas. El propósito muchas veces del dolor y de las heridas es para cambiar nuestro corazón.
Es para producir un cambio, un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Otra traducción dice, los hizo doler por cosas que estaban mal. Que su dolor los indujo hacia arrepentirse. Entonces ha producido un verdadero arrepentimiento. Y eso es lo que queremos. Porque su dolor los llevó al arrepentimiento. El versículo 10, algunas otras traducciones. Pues fue la voluntad de Dios que ustedes sientan esa tristeza. La voluntad de Dios que sentimos tristeza, ¿qué? ¿Qué significa eso? Significa que una vez más, Dios va a usar cualquier cosa para llevarte al arrepentimiento. Y muchas veces puede ser por un tiempo la voluntad de Dios, porque Dios sabe que esta tristeza va a producir en tu vida un verdadero cambio. Y Él necesita, una vez más, demanda un cambio en nosotros. Sí, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero de lo que estamos hablando, vemos en la palabra que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero el propósito es poder entender nuestra necesidad de tener un Salvador. No es, ya tengo una naturaleza pecaminosa, entonces voy a hacer lo que mejor sé hacer, voy a pecar, porque esa es mi naturaleza. No. Dios quiere cambiar nuestra naturaleza. Dios quiere arrancar esta naturaleza pecaminosa de nuestro corazón y depositar su naturaleza divina en nosotros. Limpiarnos, lavarnos por su palabra, cambiarnos, transformarnos. Pues ustedes lo tomaron como que era la voluntad de Dios para ustedes. Otras traducciones. Porque el dolor que Dios aprueba resulta en un arrepentimiento que lleva a la salvación y no deja remordimientos. Porque la herida que nace en el camino de Dios trae un cambio de corazón demasiado beneficioso como para lamentarlo. La herida produce un cambio en nuestras vidas. Porque la herida que nace en el corazón de Dios trae un cambio de corazón. Eso es lo que sucede. Porque la tristeza que se relaciona a la tristeza que viene de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación. Pero la tristeza del mundo produce resultados en la muerte. En cambio, el remordimiento del mundo lleva a la muerte. Y versículo 11, algunas últimas traducciones. Porque vemos los resultados de la otra tristeza de acuerdo a la voluntad de Dios, la cual fue en este caso de ustedes. Y vamos a estudiar en este versículo 11 todas esas 7 cosas que producen un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Pero otra traducción también del versículo 9 dice, me regocijo, no porque has sido afligido, sino porque la aflicción te llevó al arrepentimiento. No estoy feliz entonces porque estás en medio de un tiempo de aflicción, pero estoy feliz porque esta aflicción te está llevando al arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo puede decir, me gozo, porque han sido contristados para arrepentimiento, para cambiar, para hacer algo diferente. Otra traducción dice, pero ahora estoy feliz, no feliz a causa del dolor, pero feliz por el arrepentimiento que ha venido con el dolor. Viene un arrepentimiento con el dolor muchas veces. Pero ahora estoy feliz, no porque tus sentimientos han sido heridos, sino porque la herida ha producido un cambio de corazón. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas.